Pero dime cuál es el secreto que tiene. Hola, hola gente linda, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Marca Minero y finalmente llega la representación femenina al podcast. Con ustedes les presento a Rosario. Rosario, cuéntanos tu historia, tus inicios, ese recordatorio desde que llegaste aquí a la mina, ¿en qué momento fue? Tengo 7 años de trabajar en la mina, hace 7 años, un 8 de diciembre entré a la mina. Hay un día de la madre. Un día de la madre, primer día de la madre lejos de mis hijas. Entré a la mina en un momento bien difícil de mi vida, ¿no? Y entonces se me dio la oportunidad de que entrara aquí en la mina como recepcionista en aquel entonces. Con FCD, era lo que existía en ese momento, estábamos en lo que era la etapa de construcción. Okay. Entonces, así fui creciendo poquito a poco en esta empresa. Cuando te contrataron y te dijeron, no, vas a ser recepcionista en Cobre Panamá, ¿tú qué te imaginaste? O sea, ¿qué llegó a tu mente? ¿Una recepcionista en una mina? Todo menos lo que yo pensé que era, pues. Yo tengo una licenciatura en turismo con administración de empresas hoteleras. Así que pues yo venía con el recorrido de mi vida siendo recepcionista en un hotel. Okay. Así que cuando a mí me dijeron, vas para la mina a trabajar como recepcionista, lo primero que se le pasa a las personas por la mente, ok, voy a estar en una oficina sentadita recibiendo a lo mejor documentos, cualquiera de esas cosas. Pero jamás te imaginaste jamás me imaginé, este montón de campamentos y la magnitud de personas que ibas a manejar en tu recepción. Y la cantidad de hombres y las mujeres se contaban con los dedos, claro, en aquel entonces. Entonces, la primera vez que entré a sitio fue para mi entrevista de trabajo. Aquí fue tu entrevista. Mi entrevista de trabajo, me llevaron hasta Penonomé y de Penonomé pues me trajeron acá para realizar mi entrevista. Cuando venías en ese trayecto a la mina, o sea, ¿qué pasaba por tu mente? Porque era algo que uno no conocía. De pronto nunca habías venido a esta zona de Donoso. Jamás. Mi hermano sí nos contaba, mi hermano sí trabajó hizo como 13, 14 años, pero con contratistas, nunca fue directamente con Minera Panamá, pues ya hasta el final, que fue contratado, que Straco pasó pues para Minera Panamá, gracias a él entré yo a mina. Y él sí nos había hablado que era como de muy difícil acceso. Cuando él comenzó acá, pues le tocaba entrar en carro encadenados. Tracción. Y pues él nos contaba más o menos, pero nunca me imaginé el trayecto que iba a ser tan largo. O sea, él me decía, bueno, vamos a agarrar un bus. Yo decía, son como 15 minutos cuando ese bus dice, echa. Así que me tocó esperar. Pero lo más sorprendente cuando uno entra por primera vez a la mina es el portón. Es lo que más la entrada principal. La principal. Tú te quedas como que, ¿qué está pasando? Porque en Panamá tú no ves una empresa con ese nivel de seguridad que había en ese entonces. Te preguntaban y te revisaban hasta para qué. Quedabas en shock simplemente cuando llegabas a la mina. ¿Y cómo era un día de trabajo en las recepciones cuando fue ese boom de la compañía, cuando fue la fase de construcción? Porque yo sé que en un hotel tú puedes atender 100, 200 personas, pero aquí se manejaba mucha más cantidad de personas. Muchísimo personal, mucho más que en cualquier hotel que yo haya trabajado anteriormente. ¿Y cómo era esa dinámica en las recepciones cuando llegaba la gente a buscar sus habitaciones? En aquel entonces los días de rotación eran los días lunes. Ok. Entonces nosotros llegábamos a recibir en lo que antes era el torniquete en San Benito, ahora pues está todo lo que es la avanzada, que es mucho más grande. Pero comenzaban a llegar los buses, ponte que como a las 4 de la tarde, y todos los buses llegaban a la vez. Eran como 20, 40 buses donde se bajaban 300 personas. Habíamos alrededor de 6 recepcionistas en una sola recepción atendiendo todos los campamentos, y tú veías solamente bajar personal y no había descanso. No había descanso. En ese entonces, como te dije, la recepción era ya en San Benito, así que las personas se iban desde el torniquete en San Benito, se iban directamente a sus campamentos,
que era dorado, TMF, donde vivía Stracon en aquel entonces, y cobre. Pero las únicas recepciones que habían era allá y en Campamento SK, en Puerto, que era que manejaban las recepciones de SK y GAP, era que se llamaba los campamentos en aquel entonces. ¿Cuál fue el desafío más difícil que te tocó enfrentar en esa etapa de un auge de personal bastante alto? El trato con diferentes personas. Eso, cuando uno viene de un área hotelera, el trato viene siendo como que tú tienes que ser, tú te debes al cliente. Claro. Entonces, cuando entré aquí, mi desafío más grande fue tratar con constructores. Claro. Era la etapa de construcción. Era lo más difícil. Entonces, si tú le hablabas muy amable, pues ellos pensaban que tú le estabas coqueteando. Pero si tú le hablabas un poco muy fuerte, entonces eras grosera. Eso fue lo más difícil. Wow. Tratar con las personas y con las distintas nacionalidades también. Me imagino que el idioma también era algo esencial en un área como la tuya, donde atendías a toda la gente. Exactamente. En aquel entonces teníamos personal filipino y teníamos personal chino en el área de Puerto, así que... Me imagino que ese era un reto para ti. El reto más grande de un recepcionista en aquel entonces era hacerle check-in a un chino que no habla ni inglés ni español. Así que era un poquito difícil. ¿Y cómo lo manejaban entonces en esa parte? ¿Google Translate? El Google Translate tampoco funcionaba. Arribesaba toda la información. Lo único, te vas a reír, pero cuando ellos llegaban y a retirar pues el tiquetito para la ropa de cama, nosotros lo que hacíamos era que con mímicas le preguntábamos al chino y le hacíamos así. Literal. Y es impresionante cómo la forma hasta de las mímicas te ayuda a poder desenvolverte en esos casos tan especiales, porque eran casos muy especiales y muy rara vez llegaban, pero cuando a uno le tocaba, pues ya a la mímica. Durante esa trayectoria a esta etapa, ¿cuáles han sido esos logros que tú has podido obtener ya como recepcionista? ¿Has podido escalar a otras posiciones? ¿Has podido crecer profesionalmente? Claro que sí. Los líderes que me han tocado a mí, Dios me los puso en el camino, yo creo que Dios me los puso en el camino, porque yo comencé como una recepcionista, llegué aquí siendo una recepcionista. Para la etapa de pandemia se requirió más personal formal, así que se me dio la oportunidad para ser foreman de recepción. Y pues como 2 años después, la persona que estaba encargada de la recepción, que en ese entonces era la señora Luciana Ibero, ella sale del proyecto y se me da la oportunidad de encargarme de todas las recepciones del proyecto. O sea que, y conjunto vienen también los retos, vienen responsabilidades que quizás uno no estaba acostumbrado y ahora al liderar es un poquito más difícil. ¿Cómo fue esa parte de liderar en un momento tan crítico como lo fue la pandemia entonces? Fue bastante difícil porque terminó la pandemia y la empresa requería muchos más recepcionistas. Así que yo tenía bajo mi cargo 25 personas. ¿En todas las recepciones? En todas las recepciones. Manejamos aquí alrededor de 3.000 cuartos. Son alrededor de 640 camas. ¿Eso en total? En total de todos los campamentos. Así que era un reto para mí tener que liderar no solamente un campamento tan grande como el Campamento Cobre, sino también tenía que ver Dorado, TMF, Garden Village y Caribbean. Así que el reto que se me iba poniendo de que, ¿sabes qué? Sí, tienes recepcionistas, pero tú te tienes que encargar, de hecho, de la programación del shutdowns. Tenías que programar todas las contratistas que venían a sitio, más las rotaciones que están. Entonces sí, fue un poquito
Era trabajo, reto. pero valía la pena. Entonces, eso como mujer en una industria en la cual era liderada la masculinidad, por esa fuerza laboral masculina, ¿cómo sentiste ese rol tuyo como mujer dentro de la minería? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo te has sentido? difícil. Aunque aquí no vemos mucho lo que es la discriminación porque tú seas una chica o seas un varón. Uno sí siente que el poder masculino muchas veces La tienes suave. intenta cohibirte a uno como mujer. Okay. Sin embargo, pues cada uno ha sabido cómo sobrellevar mi posición más que nada, porque enfrentarme a líderes con una jerarquía muchísima más grande que yo ha sido bastante difícil, pero no imposible. Claro. O sea, que has tenido también ese apoyo por parte de tus jefes directos a que tú tengas la potestad Siempre. de poder manejar Siempre. tu área y tener voz y voto a pesar de ser mujer y venir, como quien dice, de abajo hacia arriba, tener ese liderazgo que de verdad... Sí. Cuando Valerie me puso en mi puesto, me dijo, yo necesito que tú te empoderes de tu puesto y tú tienes toda la libertad. Y me la dio. Me la dio totalmente y no solamente Valerie. Yo le agradezco a cada uno de los managers con los que yo he tratado de que ellos han sabido darme mi lugar como encargada de las recepciones. Y como mujer, representando como tal, como se debe. Exactamente. ¿Cuál ha sido esa meta, ese logro que Rosario ha podido hacer o lograr dentro de la industria de la minería? Algo muy diferente. Rosario dice, wow, lo logré, lo hice, me siento orgullosa de haber cumplido mi meta en la minería. Creo que ha sido manejar, tú no vas a encontrar un hotel con tantas habitaciones. No. Ni en todo, creo que en los países al lado de nosotros tampoco. Que maneje 6,000. No hay. Está difícil. No hay, y el volumen de personas. Porque no es lo mismo, como tú dijiste al principio, recibir un día normal 300 personas que están pagando por un servicio, a recibir, yo he recibido hasta 1.200 personas en una sola rotación. En un solo día. En un solo día. Wow. Y en cierto específico tiempo, porque todos los buses llegaban a una cierta hora específica. Creo que ese ha sido como que nuestro mayor logro, poder enfrentar 2 shutdowns importantísimos a la vez. Las paradas de mantenimiento de la mina. Exactamente, las paradas de mantenimiento, y se nos cruzaban porque el departamento de ingeniería tenía una parada de planta, pero Puerto también tenía otra parada de planta. Entonces, eso fue mi primer reto. Entrar a la posición y enfrentarme a 2 paradas de planta. Que llegaran de un solo. Que llegaran de un solo. Creo que ese fue como que el mayor logro y que se sacó y que lo logramos, mi equipo y yo lo logramos. Excelente. O sea, detrás de eso hay un orgullo porque no todo el tiempo suceden y cuando suceden son completamente exitosas. Que siempre va a haber algo, ciertos detalles, pero lo importante es que se pudo lograr el cometido y de manera casi perfecta, por decirlo así. Sí. Obviamente, como tú dices, pequeños detalles, como no tengo o sea, yo tenía 5 personas para el volumen tan grande de personal que teníamos que recibir en ese momento, y pues solamente en un solo campamento. Wow. Mientras en otro campamento tenían que recibir todo el otro personal que venía llegando y también tenía que estar pendiente a esas personas que iban a llegar. Y habían situaciones. Asumo que cuando se ve el tema de administración de recepción o de habitaciones, tu área como recepción también está ligada a otros departamentos que colaboran para que esa misión sea lo más tranquila posible, o sea, que no hayan afectaciones con la gente, que tengan sus habitaciones donde descansar,
que estén también adecuadas y todo lo demás, porque no solamente es recibir a la gente, también es darle esa calidad de atención mientras estén en su estadía en la mina. Claro que sí, dependemos de housekeeping para que nos ayude con la limpieza de las habitaciones. En ese área, pues, es donde hay la mayor cantidad de mujeres. Donde ocurre la magia. Donde ocurre la magia de lo que es la limpieza, verificar que la habitación esté adecuada para que el cliente. No siempre van a quedar bien, obviamente, Claro. pero pues se hace lo posible. Los chicos de la cocina que también están, o sea, ellos se esmeran. Si yo recibo en un solo día 1,200 personas, pero a ellos les toca todos los días darles de comer. Exactamente. Es un engranaje que va engranaje completamente bien detallado y que todo gire acorde. Y que yo creo que allá afuera a nadie se le va a pasar por la mente que 1,200 personas entran a la mina. Exacto, entraban, porque ahorita mismo con el cese es un poquito menos. ¿Cómo ha afectado la parte del cese de operaciones a tu área? A ti como líder de un área en específico. Bueno, como te comenté, yo manejaba a 24 personas. En la recepción teníamos 24 colaboradores. Eran 2 por campamento, con excepción de cobre, que eran 4 o 5 personas. De esas 25 personas solamente quedamos 4 con mi persona. Así que 20 personas quedaron sin empleo. Es difícil por el hecho de que nos quedamos con 2 campamentos solamente. En estos momentos es Caribbean y Cobre, lo único que estamos manejando. Y los demás deshabitados. Y los demás, total. Y eso es muy triste. Es muy lamentable porque antes ya estábamos quizás acostumbrados como a esa adrenalina pura de, ay, hoy viene la rotación, corre para aquí, corre para allá, y de repente ver un cese, ver un silencio sepulcral en los campamentos es completamente... Es difícil y para las personas que tenemos tanto tiempo aquí en la mina es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque yo entré en la etapa de construcción. Yo vi cómo ponían los molinos, cómo armaban todo eso. Estaba también cuando fue la primera molienda. Encendimos todo el proceso y que de repente todo lo que vistes, cómo nació, se apaga. Es muy duro. Es a veces inexplicable. Y es una sensación de que pues solamente los mineros lo saben. Ese apaguen todo. Que no es tan sencillo como la gente mucho las pinta afuera, pero que hemos tratado de transmitir ese mensaje de qué era lo que hacíamos y hasta qué es lo que estamos haciendo hoy en día, porque muchos piensan que estamos operando, pero lastimosamente no es así. O sea, no es así. De pronto yo hoy no hubiese podido venir aquí porque tú tenías un montón de gente haciendo fila para poder entrar y era súper complicado. Entonces, ¿qué cambios has notado en tu rutina diaria a lo que era antes, a lo que hoy estamos, literalmente hablando? Mis rotaciones cambiaron a miércoles. Ahora son los días miércoles. Y yo solamente recibo a 200 personas. Cuando antes recibías 1,000 y tantas de personas. O sea, hay en una rotación normal, sin una parada de planta, yo recibí alrededor de 600 personas. En una rotación normal eran 600 personas. Hoy en día, y solamente hago constar en campamento cobre. O sea, en todos los campamentos eran 800 personas que yo recibía ese día, más las que ya estaban en sitio, hacíamos un total de 4,000, 5,000 personas en sitio. Hoy solamente hay 900. ¿Cómo ha sido esa parte de manejo tuyo con tu gente? Porque nos tocó ver partir a mucha gente que tenía muchos años de estar aquí y no somos psicólogos, somos seres humanos, somos personas con sentimientos y cuesta mucho despedirse de personas, no del todo, porque igual mantenemos esa comunicación con personas que en realidad
no solamente eran nuestros compañeros de trabajo, sino que se convirtieron Nuestros en amigos, familia, la familia. nuestras amistades, nuestros confidentes. ¿Cómo has manejado esa comunicación con tus trabajadores que ya hoy en día no están, pero que de pronto todavía no pierden las esperanzas de que algo pueda suceder, algo bueno pueda suceder? Mira, cuando nos tocó a cada uno de los líderes llamar a cada uno de nuestros colaboradores, eh, para decirles lastimosamente, pues ya no requerimos de tus servicios. Yo personalmente lo hice. A cada uno de ellos les dije esa noticia. Y mis últimas palabras fueron: esperemos y confiemos en Dios de que el panameño se dé cuenta de lo que en realidad nosotros, que a lo mejor las personas dirán, sí, pero es que lo que pasa es que recepción no trabaja directamente con la operación de la mina. Sin embargo, sin recepción, los colaboradores no tendrían dónde dormir. Así que yo les decí, lo único que les dije fue: cuando a mí me vuelvan a decir necesitamos volver a contratar personal, tú vas a estar en mi lista porque yo quiero mi equipo tal cual como se fue. Aquí No nadie queremos quiso una salir cosa. porque era malo, o sea, No. salieron porque la situación en La realidad situación ya no era no sostenible. exacto, Y bueno, la reducción de personal también fue bastante fue bastante impactante, porque vimos las filas en Panamá cuando iban a hacer el tema de la las primera notificaciones, salida. y eso fue, o sea, eso hasta el que no tiene corazón le ablanda la vida, porque no fue sencillo, no fue fácil. No fue fácil. Personas de 14, 10, 9, 8 años están. ¿Sabes lo difícil que debe de ser que tú, estando en estado de embarazo, pierda el trabajo yo y mi esposo? Es muy difícil. Una familia completa perder su familia. trabajo, y sabiendo que las situaciones en el país a veces son un poco más difíciles de lo normal, cuesta mucho, cuesta mucho. Y no solamente los colaboradores de Minera Panamá, sino que también uno convivió con muchos contratistas. Claro. Que tú veías a los contratistas, nosotros, los proveedores de aquí mismo, de la comunidad, que, o sea, como área de lo que es de impacto de la mina. Todo lo que es la alimentación, ¿sabes cuántos productores nos daban, nos abastecían a nosotros? Y que tú eras tan allegado a ellos. Y que con el cese perdieron sus productos, porque muchos perdieron porque no lo podían No solo comprar. el producto, la empresa entera. Exacto. Entonces eso es difícil porque, como tú dices, no solamente el personal que trabaja para Minera Panamá se volvió una familia para nosotros, sino también los contratistas. Exactamente. Esos soportes externos que siempre estuvieron ahí estuvieron para darnos la mano cuando más lo necesitábamos. ¿Cómo ha sido la parte de mantener esa moral, ese entusiasmo, ese mismo sentimiento hoy en día? Porque quizás mucha gente hoy en día puede estar moralmente afectada, psicológicamente afectada por una situación y en la cual todavía sienten incertidumbre. ¿Cómo lo has manejado tú específicamente en la recepción? Hablando con la verdad. Nosotros aquí en Minera Panamá no tenemos nada que ocultar, estamos haciendo bien las cosas. Que hubiesen mala información por parte de otras personas, pues lastimosamente eso nos influyó mucho al cierre de la mina. Pero, o sea, nosotros no tenemos nada que ocultar, el que nada debe, nada teme. Así es. Entonces, simplemente si tú sabes que estás haciendo las cosas bien, tú tienes esa esperanza, ese sentimiento de que, o sea, no es justo, yo estoy haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas bien, mostrémosle al mundo que estamos haciendo las cosas bien. Y todavía estamos haciendo las cosas bien, de que nuestras familias vinieran a visitar la mina, y hasta ese derecho nos han quitado, o sea, de poder comunicar. De poder comunicar y decir, oye, es falso todo lo que nos están diciendo. Y yo publico mucho de que aquí en la parte de atrás de mi oficina llegan a saludarme los monitos. O sea, siempre han estado, siempre hemos visto. Hemos sido protectores de. Hemos sido protectores para la etapa de operaciones, cuando estábamos en esa etapa de operaciones,
me causa gracia que de repente uno estaba tranquilo aquí y venía un venado. Ay, ¿Te recuerdo. acuerdas del venadito? Entonces yo digo, es que, ¿qué parte de la mina es la que las personas se enfocan? O sea, te estás enfocando únicamente en ver lo malo que tú crees que es malo y no ves las cosas buenas. Y muchísimas cosas buenas que teníamos. Muchísimas, muchísimas. Y que todavía queremos tener. Pero tenemos la fe en Dios y la esperanza de que se abran los ojos y digan, sí, yo creo que estábamos equivocados. Claro, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también a decir cuándo lo estuvimos. Exacto. Y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Tenían razón ellos. Y no pasa nada. Quizás pasamos hasta el capítulo de la página y el capítulo de la historia y simplemente continuamos. Porque es lo que queremos para Panamá. Es triste ver cómo el país está cayendo. Está cayendo y tú no poder ayudar a nadie, porque qué más quisiera yo buscar la manera de contratar más personal aquí y que todos tuvieran trabajo. Y sí, muchas personas dicen de que, sí, pero es que para pandemia también perdimos trabajo, pero no es lo mismo. Apoyamos también muchas personas, muchas empresas fuera, cuando fue el tema de pandemia. Cuando fue el tema de la pandemia, recuerdo que la empresa se desvivía por querer ayudar de una u otra manera a las personas que estaban afuera. Y si no, lo pueden ver en las entidades gubernamentales, en hospitales, todas las donaciones que hizo la mina en pro de poder ayudar a esas áreas que en realidad lo requerían en su momento. Sí. Nuestro equipo clínico también apoyó muchísimo en el tema de vacunaciones, o sea, en todo. Fuimos, la verdad que es como tú dices, siempre quieren ver la parte negativa, la parte mala de todo, pero en realidad no reconocemos lo bueno que sí sucedía. Y lastimosamente ha venido siendo así, o sea, por más bueno que tú seas, por más cosas buenas que tú hagas, siempre van a ver lo malo de ti. Rosario, cuéntame cómo, a pesar de las circunstancias, cómo haces para que tu trabajo sea lo más relajado posible, disfrutes de ellos como tal, porque no es sencillo. No, trabajar con clientes, trabajar con personas es un poquito delicado, ¿verdad? Porque no todas las personas tienen la misma forma de ser, el mismo carácter. Entonces, dentro de mi posición, de la posición de recepcionista, es un poquito difícil el trato con las personas, ¿verdad? Porque uno intenta complacer a todo el mundo, pero a la final es difícil. Es muy complicado, ¿no? Pero nada, sabes que una persona en algún momento me dijo que solamente sonriera y me dejara llevar. Ok. Entonces sí hubo una persona pues que me ayudó a sacar lo mejor de mí. A liberar eso, a pesar de, porque también tenemos situaciones en las cuales quizás no estamos al 100%, pero a veces, como yo digo, a veces toca sacudirse en la ducha y adelante como el elefante, porque sí, no todos los días son iguales. Y no es fácil, no es fácil. Y muchas de las personas que se sientan aquí y ven el trabajo que uno hace, por lo general me dicen, ¿cómo haces? ¿Tú cómo logras lidiar con todo lo que pasa en este lugar? Pero es el día... Es como el que no la vive, no la entiende. Así de sencillo. Rosario, ¿cómo te sientes al saber que siendo mujer, al saber que siendo panameña has podido contribuir dentro de la minería? O sea, ¿en algún momento pensaste trabajar en una industria tan innovadora con mucha tecnología como la tiene Cobre Panamá? Nunca. Y como mujer es un orgullo. O sea, tú dices, soy yo en medio de tanto hombre. Minera al poder. Totalmente. Porque hay personas mucho más capacitadas que nosotros, tenemos que ser muy sinceros. En la industria. En la industria hay muchas personas capacitadas que, o sea, Panamá no era minería. Así que no sabemos nada. Aprendimos. Pero no era minería a gran escala, porque sí teníamos minería. Teníamos minería, pero no con una magnitud como es Minera Panamá. Tenemos mineras pequeñas, pero
sí, no tenemos al personal durmiendo en una de esas minas. Claro. Entonces, ese boom de que soy la única persona encargada de todas las habitaciones y siendo mujer, esto obviamente sí va a venir. Ese es tu orgullo. Siendo mujer, siendo panameña y en una industria muy, muy nueva, quizás a esta gran escala, es un titulazo, como digo yo, que cuesta sí, pero es un título. Cuenta, sí. ¿Y cómo equilibras esa vida profesional con tu vida personal? Llegaste aquí un 8 de diciembre siendo mamá, dejando a tus bebés o mayores o menores en ese entonces, desprenderte en un momento tan difícil. ¿Cómo ha sido ese balance tú con la empresa? Difícil. Yo creo que eso es lo más difícil de mi trabajo. Dentro de todo, es dejar a mis hijas en casa, que mi mamá las cuide y no verlas crecer. Eso ha sido un poquito difícil. Sin embargo, en cualquier momento sé que le puedo decir a mis líderes, oye, lo que pasa es que mi hija está de cumpleaños, vaya, Claro. anda a tu casa. Así que yo el mayor tiempo posible que estoy con mis hijas, yo le busco el lado bueno a la situación. Así que yo le hablo a ellas de mi trabajo y intento de que ellas se vean reflejadas en mí, de que yo soy su mamá, siendo mujer, soy alguien importante dentro de la empresa, Claro. que soy una líder, que tengo una posición dentro de la empresa. Así que ellas no pueden, yo trato de que miren eso y que no esperen menos de la vida, sino muchísimo más de eso. ¿Qué has aprendido con este cese de operaciones? Creo que todos sacamos una parte, bueno, mucha gente saca una parte negativa, otros sacan una parte positiva, pero ¿qué te ha hecho sobresalir con este cese de operaciones? Que no ha sido fácil manejar tantas emociones a la vez, tantas situaciones como estas, pero ¿qué ha sido eso que Rosario dice, wow, nunca pensé que lo llevaría, pero salió en esta situación tan difícil y me tocó seguir? Pregunta difícil. Creo que el logro más grande ha sido tener la madurez para enfrentar lo que está sucediendo y poder decirle a mi equipo, vamos a seguir adelante y vamos a poder lograr que todo salga bien. Y te lo pregunto porque muchos de nosotros fuimos etiquetados de una forma negativa. Siendo mineros. Siendo mineros, o sea, hasta las amistades, muchos de ellos te juzgaban por el simple hecho de trabajar en Minera Panamá. O sea, nosotros estamos catalogados como lo malo de este país simplemente por trabajar con Minera Panamá. Pero sinceramente, pues el que a mí me pregunta, yo, como te dije en principio, yo te voy a decir la verdad de lo que está sucediendo. Yo no tengo nada que ocultarte. Entonces, si no tengo, lo vuelvo y lo repito, el que nada debe, nada teme. Así es. Así que pues enfrentarme a esa sociedad que en estos momentos nos está juzgando y no solamente preocuparme por mí, sino que por mi familia, porque mi familia también, ella es familia de alguien que trabaja en Minera Panamá. Exacto. Nosotros somos 4 hermanos, los 4 trabajábamos en Minera Panamá. Wow. En estos momentos solamente estamos 2 en sitio, que pues mantuvimos el trabajo, gracias a Dios. Entonces, nuestro logro más grande yo creo que ha sido enfrentarnos a esa sociedad que nos está etiquetando. No es fácil. No, definitivamente. No es fácil. Y eso ha traído una afectación considerable a cualquiera. O sea, el que es débil, quizás demente, le pega esto durísimo. Fuerte, porque, o sea, ni siquiera los bancos. Exactamente. Ni siquiera... O sea, antes corrían a llamar a un minero y hoy en día... Hoy en día apenas, joven, es que lo que pasa es que trabajo en Minera Panamá, no aplicas. Sí, o sea, nuestras oportunidades fueron cerradas
no solamente para los que quedaron fuera trabajando, sino que para los que trabajamos en Minera Panamá, hemos sido vetados. Somos vetados para todos. O sea, ni siquiera uno puede sacar un celular. ¿Cómo esto ha afectado tu visión o tus planes que tenías a futuro estando trabajando en Cobre Panamá? Muchísimo, muchísimo, porque obviamente uno como madre quiere darle muchísimas cosas más a sus hijos. Claro. Entonces, sí tenía metas personales de seguir mis estudios, a lo mejor de una casa, una mejor vida para mis hijas. Entonces ya con todo lo que sucedió, obviamente ya uno queda pensando qué va a pasar. Exactamente. Y la única opción que uno como minero a lo mejor piensa, como muchos mineros pensamos, es que además de que tú estás trabajando en sitio, pero yo ahorita si yo quiero ir a mi casa, yo agarro un bus y llego a mi casa. Pero la mayoría de los mineros lo que está pensando es esto cierra y me tengo que ir del país. Sí. Y estando en otro país no puedes agarrar un carro y regresar a tu casa a ver a tus hijos. Por supuesto que no. Entonces, esa es una parte bastante complicada para todos. ¿Qué mensaje le dirías a esa gente que lastimosamente ya no puede venir al sitio porque tenemos las visitas canceladas? De cómo conocer qué era lo que nosotros hacíamos aquí. Que nos pregunten, díganos qué necesitan saber. Nosotros se lo vamos a contar todo. O sea, en nuestras redes sociales puedes encontrar todos nuestros procesos y no solamente operacionales por el tema de la extracción del mineral, sino también nosotros aquí en lo que hacemos como campamento. Porque si bien es cierto, las personas lo que más les interesa es ir a ver cómo sacan el mineral. Exacto. Pero yo te puedo asegurar que muchos hoteleros les gustaría saber cómo haces tu Rosario para manejar tanta gente. Entonces, que nos pregunten lo que necesiten saber, tenemos la información, necesitas saber cómo extraemos el mineral, nosotros se los vamos a decir, el manejo del agua, todo transparente. Y que lo hacíamos de muchas formas responsables, viables, sostenibles. Sigan nuestras redes sociales, necesitan videos, nosotros se los vamos a hacer. Oye, Rosario, yo para terminar, ¿te sientes orgullosa de ser minera? Claro. ¿Te sientes orgullosa de pertenecer a esta empresa que llegó al país para darle una perspectiva completamente diferente, para hacernos saber de que somos capaces de ser mineros en una industria tan nueva para el país y que lo hagamos de una forma impresionante y responsable como lo hacemos hoy? Claro que sí. Yo hoy le puedo decir al mundo y que me caiga palo ese día, pero señorita, yo soy una mujer orgullosa de la oportunidad que me ha dado Minera Panamá. He crecido como persona, como mujer, he crecido. En la industria. Yo estoy súper orgullosa y yo trabajo para Minera Panamá. Así es. Oye, Rosario, gracias por contarnos un poquito de tu trayectoria en estos 7 años, para 8 años de haber estado en Cobre Panamá. Así que, gente, si quieren seguir viendo más historias tan impresionantes, tan llenas de coraje como la de Rosario, sigan viendo nuestro podcast de Marca. Nos vemos en la próxima. Es que si me pides que te espere, te espero sentado. Tú me tienes en una